Qué bueno es despertar y saber que mientras descansábamos, mientras dormíamos, Él nos estaba cuidando. Él nos consentía y guardaba nuestros sueños. Por eso yo te invito a que te muevas, mires al cielo y le des gracias a Él por haberte dado el permiso de volver a abrir los ojos. Y a todos los que me escuchan les doy la bienvenida a este tiempo de devocional. Iniciamos un nuevo día de tu mano, Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra, nuestro alimento diario y santo. En Adulem nos vienes a hablar. Bienvenidos. Y cómo no orar al Señor, Dios de los cielos y del universo, quien es el amo y dueño de la vida, quien es el que decide si quitarla o dejarla. Y Él hoy nos ha permitido este gran honor y este privilegio de volver a respirar, de experimentar lo nuevo de Él. Por eso, Señor, te damos a ti toda adoración y exaltación y damos alabanzas a tu nombre. Agradecemos por tu amor, tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Y bueno, Padre, estamos listos para recibir la instrucción del día. Lo que tú mandes, eso haremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y hemos titulado este devocional de la siguiente manera: ¿tuviste la oportunidad y qué hiciste? Un hombre recibió un mensaje inesperado. La persona que lo había traicionado estaba pasando por un momento muy, pero muy difícil. Y ese era su momento. Aquel recordó ese momento de traición y sintió en su corazón que ese era el instante donde debía actuar. Él podía ignorarlo, podía vengarse, podía devolverle todo el daño que le había hecho. Y nadie pues lo iba a cuestionar. Y tomó el celular, escribió un mensaje fuerte y se quedó mirándolo. Lo borró y en lugar de eso escribió: si necesitas algo, aquí estoy. No porque la otra persona lo mereciera, sino porque él decidió no convertirse en lo que lo hirió. Acompáñame, por favor, al primer libro del profeta Samuel, capítulo 26. Y hoy empezaremos a estudiar a partir del versículo 1. Ahora bien, algunos hombres de Zif fueron a Gibea para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila, que tiene vista a Jesimón. Y David había pasado ya la temporada de tierras de Moab, de Nabal, y ya tenía a sus esposas y a su esposa Abigail. Y sigue contando la palabra del Señor de que unos hombres se dieron cuenta dónde estaba David y fueron corriendo a Saúl a contarle dónde se encontraba aquel hombre que quería a Saúl matar. Y sabe que, mi hermano, no habían terminado los problemas para David. No había terminado ese problema gigante llamado Saúl. Y es que el haber obtenido una victoria como fue en tierras de Nabal, de David y con Abigail, no significa que ya haya terminado su temporada de prueba. David todavía no había sido coronado rey. Había ya una promesa de parte de Dios de que él iba a ser el próximo rey de Israel, pero todavía su corona no estaba en su cabeza. Entonces todavía tendría que ser entrenado. Y Saúl todavía estaba en búsqueda, estaba detrás de David, queriéndole matar. Versículo 2. Entonces Saúl escogió a 3,000 de los soldados electos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto. Y empieza Saúl nuevamente con ese desespero, con un corazón dañado, un corazón dolido, a tratar de matar y de buscar a David para cumplir su propósito, para cumplir lo que él había hecho, lo que él tenía más bien en su corazón. Mi hermano, y es que en ocasiones los problemas persisten
Usted quizás obtuvo una victoria y cree que ya todo está bien, cuando de repente otra cosa y de repente otra cosa. Definitivamente el enemigo lo que nos quiere es tumbar, el enemigo lo que quiere es hacernos salir de su propósito. Y lo terrible de esto es que muchas veces caemos en esos planes, donde empezamos a ver que quizás no hay solución, que por donde meto la cabeza por ahí me dan, que la decisión que tomo siempre sale mala. Y mi hermano, esto no es que usted, o como muchas veces algunos nos decimos que somos muy salados, una cosa y la otra. No, mi hermano, lo que pasa es que usted es un hombre y una mujer de Dios que quiere hacer la voluntad del Padre, y el enemigo está todavía al acecho. El enemigo anda como león rugiente buscando a devorar, buscando a quien devorar. Entonces, usted y yo no nos asustemos y quizás acabamos de obtener una victoria, pero llegó una nueva prueba. Empoderémonos, saquemos nuestro vigor, todo lo que hemos aprendido, y enfrentemos este nuevo reto que se ha aproximado a nuestras vidas. Entonces Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquila, cerca de Jezimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. Versículo 6, ¿quién se ofrece a ir conmigo al campamento?, preguntó David a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Y David, sin temor alguno, sin temblarle las manos, acostumbrado a ser un hombre de guerra, de batalla, de combate, decide enfrentar esta nueva situación, este nuevo problema. Dice la palabra que Saúl lo rodeó y acampó muy cerca de él, donde estaba David escondido. Y David sacó gallardía, valentía y dijo: voy a ir a enfrentar, voy a ir allá. Pero David sabía que no lo podía hacer solo. David necesitaba a alguien que lo acompañara, y él elevó una oferta, por decirlo así. ¿Quién me quiere acompañar? Se levanta un hombre llamado Abisai que le dijo: tranquilo, David, yo voy contigo. Y hermano, qué bueno cuando usted y yo decidimos enfrentar nuestras situaciones con gallardía. Decidimos usted y yo enfrentar nuestras situaciones sin importar cuán grandes sean. Situaciones en la casa, en el trabajo, en la salud. Bueno, con los diferentes entornos que día a día se levantan. ¿Cómo sorteas tú esa situación? ¿Cuál es tu actuar y tu caminar y tu accionar frente a la situación que se presenta en el momento? ¿Cuál es la reacción? ¿Salir huyendo, salir corriendo, dejar todo tirado, o tener cabeza fría, esperar un momento y reaccionar? ¿Cómo puedes enfrentar esta situación? Es interesante. David se dio cuenta que Saúl ya estaba cerca de él, pero David no salió corriendo. David tuvo inteligencia, sabiduría, y mandó unos espías para darse cuenta cómo estaba la situación. Y en ocasiones usted y yo tenemos que hacer esto, mi hermano: pensar con cabeza fría y analizar, pensar, observar cómo podemos solucionar las cosas. Usted y yo tenemos una ventaja grandísima, y es el Señor Espíritu Santo de Dios, que vive en usted y en mí. Entonces, cuando lleguen estas situaciones de sorpresa, cuando llegue estos momentos quizás apretados de momento, por favor, tomemos las cosas con calma. Pensemos, analicemos, tratemos de ser hombres coherentes. Primero pensemos y después accionemos. Primero piensa antes de hablar, porque en ocasiones hemos cometido los errores que actuamos de forma
irresponsable, y es donde más hemos cometido los errores. Aprendamos hoy de David que el problema llegó de momento y David supo actuar. Amén. Y es tremendo la gallardía de David, como dice, no, yo me voy a enfrentar. David ya había recibido los resultados de los espías, ya había analizado la situación y él sabía que se podía entrar. Seguramente los espías habían traído unas noticias de cómo podía entrar al campamento, y David quiso enfrentar esto directamente y dijo, yo voy a ir allá, voy a enfrentar. Y esta mañana yo te digo a ti, enfrenta los problemas, enfrentemos estas situaciones. Mi hermano, mi hermana, no vamos a huir más, no vamos a salir corriendo, vamos a mirar el problema y vamos a decirle, mi Dios es más grande que tú. Dios, quien me acompaña, es mucho más poderoso que cualquier problema. Empodérese de esta palabra. Y si usted quizás hoy necesita una respuesta urgente de parte de Dios, pues reciba esto, de que Dios está contigo, que Dios te está diciendo, enfréntalo con sabiduría, obviamente cogido de la mano del Espíritu Santo de Dios y dependiendo de él. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor que Saúl y todo su ejército estaba profundamente dormido. Y David decide ir allá y encuentra a estos hombres dormidos. ¿Qué oportunidad se le estaba presentando a David? Era el momento de quitarse los dolores de cabeza, de no seguir corriendo, de no seguir huyendo. Ahí era el tiro. ¿Y David qué hizo? Versículo 7. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra, junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en tierra como con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos. No, dijo David, no lo mates. Mi hermano, se presenta esta oportunidad. En este momento crucial, era de vida, era más bien una decisión definitiva. Y Abisai, amigo de David, le dijo, ven, tenemos la oportunidad, aprovechémosla. Y David dijo, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Versículo 10. Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o en batalla. El Señor me libre de que mate al que Él ha ungido. ¡Wow! ¡Qué enseñanza de David! Donde prevalecía la voluntad de Dios que su propia voluntad. ¿Usted qué cree? Que en su interior, en su humanidad, no tenía quizás David el deseo de su carne diciéndole, acciona, mátalo, aprovecha. Pero David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, sabía que Dios le había escogido. Sabía que Dios había escogido a Saúl para reinar. Y David respeta esta decisión de Dios y él dice, ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? No puedo hacerlo. Yo no me voy a ir en contra de las cosas de Dios. Y esto me demuestra la confianza, la amistad, cómo David dependía tanto de Dios. Dijo aquí en esta misma palabra, decía que Dios se encargaría de Saúl, que Dios sería el que tomara alguna represalia, lo heriría, moriría de viejo o en alguna batalla, pero que él no se iba a manchar sus manos porque sabía que Saúl había sido escogido por Dios. Ahora, ¿qué tanto respeto nosotros le tenemos a nuestras autoridades? ¿Qué tanta honra, qué tanto valor, qué tanto usted y yo hoy respetamos a las personas que Dios ha puesto a liderar, a administrar, a guiar al pueblo? Mi hermano, es un momento de evaluación, porque quizás hoy no hay un ataque físico con algún arma, algún líder de tu ministerio, pero qué tal que lo ataquemos con la lengua, que lo ataquemos con los actos, que lo ataquemos con el desprecio.
Mi hermano, David respetaba tanto a Dios y respetaba y honraba a Saúl. Saúl le quería hacer daño, pero David sabía que había un Dios que lo defendía, y David también respetaba las decisiones de Dios. Hoy es un momento para reflexionar, para hacer un alto en nuestra vida y pensar que tanto estamos usted y yo atacando a los hombres que Dios ha puesto a liderar, o a los hombres y mujeres que Dios ha puesto enfrente. Ay, 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 versículo 11. El Señor me libre de que mate al ungido. El Señor me libre de que mate al que Él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaba cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño que profundo, mi hermano. Qué hermoso esta última parte, cómo David entró, estuvo frente a ellos, tuvo la oportunidad y dijo: no, yo no los voy a matar. Se llevó su lanza, se llevó la jarra, y esto era para, con un propósito especial. Pero me encanta lo que sigue diciendo esta última parte de el versículo 12, que ellos pudieron salir tranquilos porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. Sin duda el respaldo de Dios siempre está, mi hermano, mi hermana. Mira, David tuvo la oportunidad. David respetó al ungido de Jehová, y Jehová le ayudó a David a salir de ese lugar ileso. ¿Por qué? Porque había intervenido, había hecho que las personas cayeran en un sueño profundo. Ahora usted y yo tenemos estas oportunidades de valorar, de respetar, de honrar a nuestros líderes, mis hermanos. Dios se encargará de lo justo. Dios es justo. Usted, en sus manos y en mis manos no puede haber algún tipo de venganza, de rencor, de querer hacer algo. Por favor, evítese usted algún problema con meterse o hablar de un hombre de Dios. Por favor, cierre la boquita, absténgase de levantar falsos testimonios o comentarios que no construyen, sino que destruyen. Por eso usted y yo necesitamos aprender a amar a nuestros líderes, a los hombres que Dios ha puesto. Y mi hermano, no somos perfectos, tenemos muchísimas más bien imperfecciones, pero tratamos de hacer las cosas bien. Por favor, téngale paciencia a su líder, ámele. Cuando lo vea, recuerde que Dios fue el que lo puso en ese lugar. Cuando tú empiezas a honrar a tu líder, Dios te está preparando para escalafonarte y para que próximamente el líder seas tú. Así como David tuvo en sus manos la oportunidad perfecta para vengarse y decidió no hacerlo, hay momentos donde tú también puedes hacer daño, pero puedes elegir detenerte. No todo lo que tienes derecho a hacer te conviene. El carácter no se forma en la escasez de las opciones. Se forma cuando tienes el poder y eliges bien. Dios honra esas decisiones silenciosas que nadie ve, pero que definen quién realmente eres. Y quiero regalarte esta frase final. Tu carácter se revela cuando tienes el poder. Y damos gracias a Dios por esta instrucción, damos gracias al Señor por esta palabra. Dios es bueno, misericordioso, quien le place darnos esa guía, este alimento. Y usted y yo le invito a que pongamos en práctica, que usted y yo le demos vida a esta palabra y que haga efecto en nuestro corazón, en nuestro interior y en nuestras decisiones. Señor, gracias por esta semana de devocional. Gracias por acompañarnos, amado Padre. Damos honra a tu nombre, Señor, y seguimos dependiendo de ti. Pedimos bendiciones para todas las personas que nos escuchan, Padre,
Y bueno, quedamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Mis hermanos, no olvide dejar el mensaje, no olvide dejar la manito arriba, el me gusta, y recuerde compartirlo. Hay mucha gente que está esperando que usted comparta estos tiempos para ellos recibir ese alimento. Amén. Esta semana tuve el privilegio de acompañarles. Mi nombre es Johan Andrés Vargas, de Casa de Restauración Familiar Adulán, pastor de esta hermosa y grande congregación. Dios les bendiga grandemente.